minutos, el joven señalado como el incendiario del metro, lo digo en esos términos porque ese fue la foto titular de portada de por lo menos 3 periódicos, la persona sospechosa de ser la que causó el incendio en el metro que provocó una veintena de heridos, se entregó en Telemicro Canal 5 hace un rato. Este joven, Frankie, el nombre es Frankeli Holguín. Frankeli Holguín, habló, se entregó ahí en recepción. Había un oficial en el canal, luego el director de prensa, Domingo del Pilar, llamó a la policía para la entrega, pero antes le habló con Pablo Luis Santana, periodista del canal. Él admite que estaba en el metro, que estaba en esa cabina de la línea 2 del metro, pero cuando le preguntan de si él es responsable de lo que le acusa la autoridad, él dice que eso lo hablaría ante un juez. Yo lo voy a hablar ante, pero que tú fuiste, yo lo hablé ante un juez. Tienes razón. Pero tú eres consciente de que causaste la herida a 19 personas. ¿Herida? No, yo voy a hablar, que la policía juegue su papel, haga su trabajo. Ejerciendo el que derecho. La policía haga su trabajo. Él se definió como estudiante de Derecho, residente aquí en la zona norte de la capital. Gualey. Sí, y fue muy evasivo en ese sentido. En un momento dio una nota extraña cuando le seguían pidiendo información y dijo que si le daba dinero el reportero. Una nota como extraña cuando él está sosteniendo un discurso defensivo de un estudiante de Derecho que dice que habla ante un juez de forma correcta y no respondiendo a un interrogatorio de un periodista que quiere dar un palo, ¿verdad? Sacar toda la información porque el individuo fue al canal para la entrega, como en efecto ocurrió. Es importante, la policía le había llamado a que se entregara por la vía que considerase más adecuada y es importante que ya esté en manos de la autoridad a través de Telemicro, porque lo otro podía ser un encuentro violento, un intercambio, la posibilidad de un intercambio, lo que fuere, porque un individuo que es capaz, como dice la acusación de la autoridad, de lanzar contra personas inocentes un artefacto incendiario que pudo haber provocado la muerte de algunos, afortunadamente no, solo heridas, aunque hay personas en estado delicado. Podría haberse dado un enfrentamiento con la autoridad. Qué bueno que él está con vida, está en manos de las autoridades y se puede desarrollar una investigación de que si él admite el hecho o la autoridad le demuestra con los videos y evidencias recogidas que él es el autor, qué le habría motivado, qué pasó y desenmarañar todo esto. Porque esto con lo del viernes más lo que denunció la Corporación de Electricidad hoy de un atentado a 24 torres podría llevar a conclusiones diversas. Pero no me quiero ir al tema. No, que precisamente creo que cuanto antes la policía debe interrogar a profundidad a este joven, las autoridades del Ministerio Público y dar la información, sobre todo que ojalá que se pueda descartar de una vez y por todas el intento terrorista, que es algo que dificultaría, que traería muchísima preocupación a la ciudadanía. Ojalá que cuanto antes se descarte. Luego, para eso están los tribunales. Este muchacho conoce sus derechos. Entonces, no me refiero a descartarlo. Que ojalá que se pueda descartar cuanto antes esto y ya bueno, que siga su proceso, pero descartar la parte que posiblemente más preocupa a la población y a todos nosotros, que por cierto, pedimos excusa, hubo un problemita técnico y subimos a la red la foto de Telemicro con un problema ahí donde estaba el logo que no se ve bien. Estamos resolviendo eso, pero de todas maneras pedimos excusa a los muy buenos amigos y colegas de Telemicro. Acabo de hablar con Johnny Sosa, profesor de Gualey y un importante dirigente comunitario de Santo Domingo, de la zona norte de Santo Domingo. Fue profesor de ese joven, de Frankeli Hidalgo,
Y me dice que vivía en la misma calle donde él vivía. Ahora Johnny vive en el Sánchez Payat, en la calle 21 de Gualey. Las primeras versiones que él ha recibido de parte de la familia y de parte de gente de la comunidad es de que ese muchacho, Frankelis Hidalgo, tal como ha sido identificado, no tiene la persona. Holguín o Hidalgo. No, Hidalgo, Holguín. La información pública en algunos sitios se ha publicado como Hidalgo, de acuerdo. Que él no tiene la personalidad ni el temperamento para ser responsable de una acción de esa naturaleza. Que la gente que lo conoce lo descarta de plano. Esa es la primera versión. Estoy coordinando con el propio Johnny Sosa para ver si logramos hacer contacto con miembros de su familia para ver cuál es la versión que ofrecen, ¿no? Sobre una persona que está comprometida con un tremendo expediente, ¿no? Aunque todavía no se puede dar nada como un hecho hasta que no se realicen las investigaciones preliminares básicas. Con una foto que él tendrá que explicar. No, y el hecho cierto, porque está la fotografía, pero además él mismo lo admitió. Quizás lo único que realmente afirmó en la entrevista con el periodista de Telemicro es, bueno, yo sí estaba en el metro. Y ver toda una población corriendo despavorida, preocupada, involucrada en un hecho que implicaba inclusive perder la vida, y él quizás fue el único que salió descamisado de la estación y que salió según el policía porque hubo un policía que cuando lo vio sin camisa, dice Carrasco, subdirector del metro, le preguntó, le dijo, amigo, porque no es normal, no es común. Y él dijo, no, ese metro está cogiendo fuego ahí abajo, déjeme ir. Y el policía pues no le hizo mayor oposición, y en ese momento reinaba la confusión, y es razonable. Ojalá y se trate, sea él o sea otra persona, ojalá y se trate de un hecho aislado, de un arranque de locura o de hombría, porque sí, mira, yo puedo, déjame, o una broma pesada. Ojalá y se trate de eso, se determine como tal y tenga las consecuencias del lugar. Las leyes dominicanas no son tan drásticas como en otros países, pero eso es un tema que te plantea sanciones, que está regulado. Lógicamente hay que resaltar que la conducta histórica de una persona, es decir, el comportamiento conocido de una persona, no necesariamente explica el comportamiento de alguien en una situación determinada. Claro, ustedes recordarán el caso de un médico que se puso una máscara, ingresó a un banco sin ningún antecedente, al Banco del Progreso, y con un arma de verdad intentó cometer un asalto, llevarse un dinero, y lógicamente puso en jaque a cientos de personas, a los que estaban adentro y a los que estaban afuera también, ¿no? Entonces, hasta que finalmente eso tuvo un desenlace trágico con su muerte. Un médico dominicano que no tenía ningún antecedente. Quizás se pueda entender la primera reacción de la gente que conoce a ese muchacho, de acuerdo a la versión que yo recibí de alguien que al parecer fue su profesor, ¿no? De que ese muchacho no tiene el temperamento ni la personalidad para acometer un hecho de esa naturaleza. Bueno, también válido tú aclarando y que nos hagas recordar eso que ocurrió en el Banco del Progreso. Yo pienso que ya hace 15, 20 años quizás, eso que ocurrió en el Banco del Progreso. Porque la gente cambia, y cambia de la noche a la mañana, y tiene sus razones. De hecho, hay perfiles de personas muy calladas, muy tranquilas, en apariencia, y que estarían involucradas en hechos que tú dices, yo no lo asocio. Pero hecha esa reflexión, yo creo que ahora quienes deben estar trabajando mucho en planificación, en estrategias de seguridad, son las propias autoridades del metro. Cómo controlar y cómo garantizar seguridad en un espacio público, en un espacio donde es razonable y lógico que las personas anden con mochilas, con carteras, con maletas, en un país que no tiene ningún tipo de tradición ni de precedente mayor en hechos de esta naturaleza. ¿Cómo hacer esa armonía entre la seguridad física, la seguridad del ciudadano y la libertad de tú movilizarte para tú liberarnos de situaciones de este tipo? Eso ocurrió en el metro, pero pudo ocurrir en un bus,
pudo ocurrir en una plaza llena de personas, pudo ocurrir en el Conde, ocurre en cualquier lugar. Lo importante, y creo reconocer públicamente, que hubo una atención aparentemente correcta de la ciudadana que manejaba el metro en el momento, de la seguridad interna del metro y del 911, señores, que ha tenido sus días el 911. Bueno, lo que pasa es, qué bueno que lo mencionas, Anibelka, y quiero rescatar algo que compartí ayer un seguidor por Twitter, que decía que una persona es inteligente pero que la gente es bruta. O sea, muchas veces se nos va la guagua en el análisis y empiezan a sumarse a unas descalificaciones. Yo he escuchado cosas horrendas y muy injustificadas. Así que vale el reconocimiento a la gente del 911 y a la gente del Metro de Santo Domingo. Hoy bajó un poco la afluencia de pasajeros, y eso hay que decirlo. Lo reflejaban algunos medios esta mañana. Sin embargo, la seguridad pues está ahí, está incluso reforzada. Y hay que decir que lo que persigue acciones de este tipo en todo el mundo es justamente causar temor. Nosotros no sabemos si las intenciones fueron de corte terrorista, pero los efectos sí lo son. Totalmente. Entonces, la persona o quienes sean que estén detrás de ese incendio de ayer, yo entiendo que serán debidamente identificados, y qué bueno que este joven se entregó. Qué palo para la gente del grupo Telemicro que lo recibió, ¿verdad que sí? El palo informativo para ellos. Sí. Pero sobre todo para nosotros, que estamos más cerca de conocer la verdad, y no que nos vayan a salir la policía con una creatividad de esas de intercambio de disparos, que suceden. Hay algunos que son reales, pero que a la mayoría nos llama mucho a suspicacia. Nosotros queremos saber qué pasa, y yo soy poco, y ustedes lo saben, mis compañeros de cabina, y ustedes los que me han escuchado expresarme en contra de las teorías de conspiración. Yo soy muy poco dada a las teorías de conspiración, muy poco dada. Ahora bien, dicho eso, me encuentro muy extraño el incidente que debo de calificar como sabotaje que denunció Rubén Bichara en el día de hoy, que ocurrió hace 6 días. ¿Descalifica como sabotaje? Que debo calificar como sabotaje. Parece un sabotaje. Porque fue el calificativo que le dio Rubén Bichara. Yo no tengo forma de calificarle de ninguna forma ni de otra más que repetir lo que dice el que hace la denuncia. Bueno. Y los hechos van por ahí. El detalle de los hechos. Denunció sabotaje en 6 torres eléctricas que de no haberse detenido a tiempo habría causado un colapso del sistema eléctrico. El viernes nosotros vimos lo que vimos en Najayo, que es una cosa que no habíamos visto antes. No estoy diciendo que esto esté conectado, ojo. Estoy simplemente señalando que son coincidencias desafortunadas. Y yo suelo no ser muy amante de las coincidencias. Y luego entonces vemos esta acción inédita en el Metro de Santo Domingo. Señores, miren, hay países donde ese tipo de cosas son muy normales, incluso países muy desarrollados. Nosotros no estamos acostumbrados a ver nada de eso. Discúlpenos nuestra mentalidad isleña y tercermundista, pero para nosotros eso es una gran cosa, y yo creo que qué bueno que nosotros lo consideremos una gran cosa. O sea, entiendo que lo que falta para completar como elemento de análisis, para completar mi suspicacia, son las encuestas reiteradas que otorgan una popularidad excesiva a Danilo Medina, como una que salió hoy publicada, la Greenberg. Bueno, precisamente a propósito de la entrega de este joven vinculado al incendio en el metro de Frank Kelly Hidalgo, tenemos Hidalgo o Holguín. Holguín. Tenemos a Pablo Luis Santana, quien es periodista de Noticias Telemicro, quien tuvo la conversación directa con el joven en la línea telefónica. Gracias por recibir nuestra llamada. Buenas tardes, Pablo, buenas.
Saludos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes, muchachos? Muy bien, cuéntanos por favor esa conversación La impresión con este joven. ¿Qué impresión? ¿Qué impresión te da la coherencia en la conversación que tú tienes con él? Así es, hay que resaltar diríamos, la frialdad, la precisión con la que el joven Frankelis Holguín, de 21 años, hablaba sobre el hecho. Casi no quiso entrar en detalles, simplemente quiso afirmar de que la policía y los jueces, que la policía sería quien investigaría el caso y que los jueces serían los que determinarían si es culpable o no. Nunca negó de ser culpable, pero tampoco admitió de que él lo hizo, simplemente dijo que estaba a disposición de la policía, de las autoridades y de la justicia, que se le investigara y ellos determinaran si era culpable o no, a tratar de buscar una reacción en él. Pero no pareció una persona, ¿sí? no pareció una persona desequilibrada. Ay, Dios mío. Yo creo que no, lo considero bastante inteligente. Hay que recordar, hay que reiterar que Frankelis me dijo que es un joven estudiante de derecho. Entonces, yo entiendo que al ser un estudiante de derecho, quizá ya él conoce la forma como se manejan algunos casos, como una persona hasta que no se le condena no puede declararse culpable. Y cogiendo el asunto por ahí, es que quizás él simplemente añade de que quiere que se le investigue. Entonces, me dice que él estudia de Derecho un semestre, estudiante de Derecho un semestre en la UAS, y que ahora mismo se retiró está retirado de la carrera. ¿En qué contexto él te pide el dinero? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa? Bueno, cuando yo le digo que si está en disponibilidad de que sea entrevistado en el noticiero, en la primera emisión de Noticias Telemicro, que inicia a las 2 de la tarde, él me dice que si hay dinero para él, que él tiene un buen material que ofrecer. Entonces, yo le digo, pero dime más o menos qué material, si es sobre el artefacto que explotó, o qué me vas a hablar de eso. Y él me dice, bueno, ya yo te dije ya lo que te tenía que decir, pero si hay dinero, yo te puedo decir, te puedo ofrecer un material. Esas fueron las únicas palabras. Pablo. Entonces, cuando ya le digo, ven, vamos a subir que te voy a conseguir el dinero. ¿Dónde fue Entonces, eso? ahí, ¿Dónde ocurrió ahí está eso? para atrás y no quiso subir. ¿Dónde ocurrió eso, ¿Cómo? ¿Dónde ocurrió esa conversación Eso ocurrió en la sede aquí de la planta televisora Telemicro Canal 5, en la recepción, Pablo, específicamente de este canal. Pablo, ¿cómo llega el sospechoso a tener ese contacto contigo, con el canal? ¿Hubo un contacto previo? Quizás se conoce a alguna familia, algún amigo. Él se acerca, él llegó solo al canal. ¿Quién lo recibió? Exactamente, llegó solo al canal. Cuando llega, como yo he estado dándole seguimiento al caso desde ayer, llega al canal y pide, dice que quiere entregarse. El jefe de seguridad, el coronel Pérez, lo recibe. Entonces nos llama prensa. Como yo he estado dándole seguimiento, le digo al director, el director me informa que alguien se quiere entregar con relación al caso. Yo voy a atenderlo yo. Ahí bajo personalmente y lo atiendo porque yo le había estado dando seguimiento desde ayer. Incluso me había trasladado hacia Gualey porque se había dicho que el otro joven al que se le acusaba anteriormente, que era él también reside en Gualey, yo había ido incluso al sector. Entonces ahí es que logro entablar la conversación con él y conseguir las pequeñas informaciones que él nos pudo brindar. Y llegó totalmente solo al canal hasta el momento en el que en el canal lo entrega a la policía. Una pregunta, Pablo Luis. Él llegó en buen estado de salud. ¿Tú pudiste notar si tiene alguna cortada, quemada, algo, completamente nada? Bien, completamente físicamente bien. Luce completamente bien. Incluso hay una parte que yo le pregunté que si él temía por su vida a partir de ese momento, y él me decía que no tenía miedo a morirse. Entonces yo le dije que, le pregunté también que si tenía hijos, si su madre, su padre estaba vivo, estaban vivos.
Él me dijo que por ellos él estaba ahí, él estaba haciendo eso. Él confirmó Pero, que pero, esa pero, Por ellos él persona- se entregaba. Espérate, Chávez, dame un segundo, espérate. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que por ellos él estaba ahí? O sea, que fueron sus familiares los que le indujeron a que se entregara. Al parecer, porque yo le pregunto, tú tienes hijos, tus padres están vivos, y ahí estamos hablando, entonces siempre con palabras entrecortadas, me dice, por eso lo estoy haciendo. O sea, eso que Uno asume que es por de los padres se Uno está entregando. asume, pero no. Entonces Ahora, simplemente él yo entonces ahí confirmó- procedí a preguntar nuevamente, háblame de tus padres, háblame de tu madre, tus hijos. No quiso entrar en detalle, Santana. simplemente me dijo, por eso lo estoy haciendo. Santana, él confirmó que es la persona que aparece en la foto que se tomó en el metro después del suceso. Yo le enseñé el periódico donde sale la foto y le dije, ese eres tú, pero se parece a ti incluso. Y él simplemente sonrió. Ok. Ni dijo ni sí, ni no solo. Pablo, vamos sonrió. a percepción. Esta es una pregunta Espérame, nodal dame de un esta dame conversación. un segundito, espérame, Pablo, antes de entrar pasó? a la percepción. Me apuntan que este joven, al igual que el anterior, el que erróneamente fue acusado ayer, ambos viven en Gualey Así es. y efectivamente. estudian en la UAST. ¿No han podido ustedes en sus investigaciones periodísticas establecer algún tipo de vinculación entre todos jóvenes? No, yo estuve hablando con los familiares del otro joven, Francis Alberto González. Silvestre Gil, si no me equivoco. Gil, esta mañana, y ellos no conocen ni siquiera Ok. a ese joven. Conozco a un tío del joven que está interno en la unidad de quemados del Sí. Luis Eduardo Aybar, y no lo conocen a este. Entonces, por el momento, o sea, desde mis investigaciones no Sí. tienen ningún vínculo Ok. familiar. Pablo, Ok. pero Para mí. es casi una repetición de la primera pregunta que te hicimos. Ajá. Nos interesa mucho el no descartar, porque no es una investigación, pero hay un gran temor de que esto sea parte de una trama terrorista. Tu conversación con ese muchacho, ¿qué impresión él te da? A partir de esa conversación, tú no, escúchame bien, descartaría, porque por lo que estamos hablando, tú estás presentando elementos de esa conversación que personalmente a mí me mueven a preocupación. Dame tu impresión, que sabemos que es subjetiva, pero tu impresión. Yo me trasladaría a los años 80 en la UAS, cuando uno se encontraba esos dirigentes estudiantiles, sin faltarle respeto, que tenían esa revolución en la cabeza y tenían Hermosexuales. esos conceptos que todo era la práctica, la revolución, que si había que tirarle una bomba a un autobús, yo me trasladaría a ese momento. Creo que porque estuve conversando con él e incluso yo le pregunté que si él era dirigente estudiantil Sí. de la UAS, Sí. y él no me respondió, solo se quedó callado y no me respondió. Entonces me traslado ahí. Creo que Pablo. el asunto va más o menos por ahí. Pablo, Bien, gracias. si la tienes, no nos la reveles por esta vía, obviamente, pero tienes la dirección de ese joven, de que en qué lugar vive en Gualey y has podido tener un mayor acercamiento. No quiso dar el nombre de la calle ni de la casa, solo quiso... O sea, Solo no nos dijo quiso dar la dirección. que en el sector Gualey, pero siempre se mantenía aquí, uno no decía... La información que yo Exactamente tengo dónde. es que vive en la calle 21 de Gualey. Bueno. Pablo Luis, muchísimas gracias. Gracias a ustedes siempre, estamos a la suerte. Pablo Luis Santana, del Departamento de Prensa de Telemicro, con sus percepciones, ¿verdad? Claro. Sus impresiones Y los Informaciones, detalles, claro, informaciones e impresiones. a la entrevista que hizo al joven Holguín, señalado por la autoridad como el incendiario del metro. Cambio y fuera, Mauro.